el esquema de la charla vamos a ver dónde consideramos que va a aplicar la microbiología en la industria 0.0, en la industria 4.0. Luego vamos a ver qué evolución ha tenido en los últimos 200 años, porque básicamente ha habido una evolución paralela, ¿no?, de la microbiología y de la industria. Analizaremos cuál es la situación actual, porque realmente, muchos de los sensores que se van a desarrollar realmente ya parten de lo que está actualizado. Lo que pasa es que a un tamaño menor. Y luego qué previsiones hay en un futuro, ¿no? Entonces, realmente, como comentaba anteriormente, igual casi empezaría por el final. O sea, que realmente yo había hecho una meditación de decir, joder, realmente la sociedad ya está en 4.0, ¿no? O sea, realmente yo veía a mi mujer, que es gallega, pues su tío se fue a Brasil y tardaban cuatro meses en llegar las cartas. Ya nosotros, cuando estamos en la carrera y tal, bueno, pues tenías amigos que se iban al extranjero y bueno, pues ya más o menos empezás ya, irán 3-4 días, tal. Y ahora realmente, pues nada, pues cuando te tienes que ir a Perú por el trabajo, pues nada, desayunas con tu familia tranquilamente, en Skype o en cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces realmente eso, o sea, lo que ya la sociedad tiene, pues es lo que nos está demandando a todos, ¿no? Entonces realmente, en relación a dónde entra la microbiología en la industria 4.0, pues sería realmente en subsanar todos los problemas que hay con los peligros. Y dentro de los peligros, pues estarían los peligros microbiológicos. ¿Sí? Entonces, lo que interesa a la empresa alimentaria es saber cuanto antes realmente si el producto que tiene va a tener un riesgo o no va a tener un riesgo. Y entonces, esta analítica rápida y estos datos se necesitan tanto a nivel de materia prima, a nivel de las líneas de producción, como a nivel de producto final. ¿Sí? Entonces, ese es el gran reto. Entonces, ¿dónde vamos a tener? Pues bueno, pues realmente en los mismos campos en los que está la industria. A nivel de captura y registro de información, vamos a ver qué riesgos biológicos hay. Dentro de la transferencia de la información en la cadena de valor, están cobrando mucha importancia todo el tema de alertas sanitarias. El procesado de la información y síntesis, necesitamos esa información que hemos dicho para la gestión de los APPCCs, y luego, sobre todo, lo que se está viendo últimamente en gestión de crisis, pues que cuanto antes se tengan los resultados, mucho antes se puede generar la crisis y disminuir el efecto que pueda tener. ¿Sí? Entonces, abajo pues he puesto un poco la evolución de la industria, ¿no?, de las primeras revoluciones. Realmente, en el final de 1800 empezó todo el tema de los grandes descubrimientos, pues Pasteur y demás, ya sabéis. A nivel analítico, que igual es lo que más nos interesa, en el siglo XX, pues empezamos con métodos analíticos basados en medios de cultivo, que muchas veces, pues igual un patógeno, pues podíamos tardar 10 días en obtener el resultado. Luego empezamos ya con los inmunoanálisis, ensayos inmunoenzimáticos, citometría de flujo, hibridación in situ. Empezaron ya hacia los 80 todo el tema de los medios cromogénicos, que disminuía mucho el tema de saber qué colonia era quién. Empezó todo el tema de las PCRs y luego me hizo mucha gracia la definición que ya en el siglo XXI es el Omics Gold Age, o sea, la edad de oro de los omics. ¿Por qué? Porque al final todo es omic, ¿no? Método genómico, método inmunológico y demás, todo. Y luego, a nivel de controles de patógenos, realmente el gran salto que se ha dado es la estandarización. Es decir, hace 20 o 30 años había muchísimos métodos distintos, todos pensaban que su método era el mejor, pero no está suficientemente contrastado. Entonces, luego dará una charla Juan Carlos García de NAC, que realmente lo que se ha hecho es intentar que los resultados sean extrapolables en cualquier parte del mundo, ¿no? Para evitar, o sea, para que cualquier análisis realizado según una técnica ya acreditada por un método estándar sea comparable. Y luego, lo que se ha visto es los métodos internacionales eran realmente métodos lentos, que eran muy robustos, muy fiables, pero que no eran adecuados para la gestión empresarial. Entonces, se han desarrollado métodos alternativos basados principalmente en inmunoanálisis y en PCRs, tecnologías PCR, y eso lo que se ha mejorado es, una vez que han sido convenientemente validados, ha acelerado bastante los resultados.
¿Dónde estamos ahora? Pues realmente, ¿qué nos interesa? Pues básicamente nos interesa, por un lado, controlar todos los microorganismos que están legislados, es decir, tendríamos patógenos, Listeria monocitógenes, Salmonella, Bacillus cereus, E. coli enterohemorrágica, la E. coli normal, Staphylococcus. También tenemos, la legislación habla de de microorganismos indicadores. Y por último, hay microorganismos no incluidos en la legislación, pero que realmente pueden generarnos un riesgo adicional, por ejemplo, Campylobacter es el eterno emergente, ¿no? Y microorganismos alterantes que no están legislados, pero que sí nos pueden generar un problema comercial en el producto. Es decir, la empresa quiere comercializar productos seguros sanitariamente, pero además que sean comercializados, o sea, que no se alteren. Entonces, ¿qué pasa ahora en el mundo? Pues realmente en el mundo lo que está pasando es que el número de análisis microbiológicos va creciendo año tras año y luego, aquí no lo he puesto, pero si veis, en azul serían los análisis rutinarios, es decir, indicadores, y en rojo estarían los análisis de patógenos. Entonces, realmente lo que vemos es que cada vez más se analizan un porcentaje mayor de patógenos. Si hacéis el porcentaje, aquí andaríamos hablando de un 30% en el 2013 de patógenos respecto al total. En el 2008 tendríamos un 23% y en el 2005 un 20%. Realmente la tendencia es que cada vez se analizan más patógenos. En relación a dónde se analizan las cosas, vemos que aquí tenemos Norteamérica, Europa, Asia y el resto del mundo. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en Norteamérica y en Europa para la comparativa. Entonces, se ve que en los productos crudos o materias primas el porcentaje analítico es bastante bajo. En Norteamérica se le da un gran importancia a lo que pasa en las fases medias de producción y en el ambiente. Y el producto final tiene básicamente el mismo peso. Sin embargo, en Europa sigue predominando el análisis en producto final y el análisis en ambiente y en productos intermedios va aumentando en función de lo que se vio en lo que pasa últimamente, pero realmente hay una seria discrepancia. Entonces, el concepto es que realmente aquí, si controlamos el ambiente empresarial, va a ser más sencillo asegurar una seguridad sanitaria que si solo nos centramos en el producto final, por temas estadísticos. Si producimos 1 millón de unidades al día y analizamos 5, pues el peso estadístico que tiene es bastante pequeño. Entonces, vemos que realmente la microbiología tiene que tender hacia métodos rápidos. Esa ha sido la tendencia en los últimos años. Y realmente, ¿qué tiene que ser un método rápido? O sea, pues lo primero tiene que detectar los microorganismos que queremos, pues patógenos, alterantes y demás. Tiene que ser específico, o sea, no tiene que generarnos reacciones cruzadas. El límite de detección tiene que ser bajo. O sea, la tasa de infección de Salmonella con 20 células que ingeniamos ya podemos tener una enfermedad. Luego tenemos que detectar bajas concentraciones. Tendría que dar una señal cuantitativa, ¿sí? Últimamente se va hacia el multiplex, es decir, antes había métodos muy cerrados para Salmonella, para Listeria monocitógenes. Ahora realmente ya hay métodos para Listeria, especie Listeria monocitógenes, empieza a haber métodos para Salmonella, E. coli y demás, ¿sí? Eso es una tendencia. Y los tipos de tecnología que vamos a hablar va a ser la inmunológica, la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, molecular, espectrometría de masas para identificación, citometría de flujos, bioluminiscencia, métodos bioquímicos. Entonces, vamos a hablar de los métodos que hay actualmente, porque realmente toda la sensórica que viene posteriormente se va a basar en esos métodos o en otros nuevos. Pero realmente gran parte de los métodos se basan en los ya diseñados. Esto... la transparencia esta la pongo porque esto sería un método típico de investigación. Tenemos una homogeneización de la solución del alimento en el diluyente específico de ese microorganismo. Vamos a tener que hacer un preenriquecimiento porque si no, el microorganismo está en muy baja cantidad en el producto y no lo vamos a poder detectar. Y esto realmente lo he puesto en rojo porque eso es realmente la barrera que tiene ahora la microbiología para dar un servicio rápido a la empresa, ¿sí? En el concepto 4.0, porque realmente luego ya vamos a ver que los equipos que se están desarrollando, o sea, no tienen un límite de detección de una célula,
Con lo cual, esa célula que está presente la tenemos que multiplicar previamente. Y eso es la gran barrera que tenemos que tener. Anteriormente, estos enriquecimientos eran secuenciales. O sea, por ejemplo, en Listeria o en Salmonella había como 2 enriquecimientos distintos y luego ya entraba el screening. Ahora ya realmente el gran salto que se ha dado es que hay enriquecimiento único. Entonces ya empezamos a tener métodos del día después, ¿no? O sea, enriquecemos, al día siguiente se hace el screening por la técnica que sea y en caso positivo se va haciendo las confirmaciones. Y en caso negativo ya se liberaría el resultado. Esto sería la primera de las técnicas, que es el análisis inmunoenzimático, ¿sí? Tenemos, esto sería, por ejemplo, el VIDAS, que es el equipo que tenemos nosotros. El cono tiene los anticuerpos y la muestra se mete en el pocillo. En caso de que el antígeno, o sea, es decir, en caso de que haya aquí antígeno de Salmonella, se fijaría al cono y en distintos lavados, al final hay un componente fluorescente que es lo que mide el equipo. Entonces, realmente vemos que el cono tendría el anticuerpo, el antígeno sería la salmonela que queremos medir y luego el antígeno conjugado sería lo que nos daría la señal que vamos a medir. Esto últimamente se ha sustituido por colas de fagos. Fagos son virus que infectan específicamente bacterias. Entonces, en lugar de anticuerpos, pues tenemos colas de fagos. Técnicas moleculares. Básicamente vamos a hablar de hibridación con sondas de DNA, reacción en cadena de la polimerasa y luego a nivel de los chips hablaremos de los microarrays, ¿sí? Entonces, la hibridación es, tenemos una población que queremos hacer el estudio, la fijamos y hibridamos. ¿Qué es hibridar? Vamos a añadirles sondas moleculares, o sea, de material genético, marcados. Entonces, tienen unos genes dianas, por ejemplo, sería, si estamos buscando salmonela, sería el gen de salmonela, una parte del gen, se hibridaría, se lava y entonces nos queda, en caso de que hubiera salmonela, nos quedaría las células marcadas. Y esas células marcadas, bien las podíamos ver en un microscopio de fluorescencia o las podíamos ver en un citómetro de flujo, ¿sí? Seguimos con lo molecular. La PCR. PCR realmente ha sido la técnica que más se ha utilizado a nivel molecular en los análisis microbiológicos. Entonces, básicamente consiste en que hay una enzima que duplica el DNA, se ponen primers específicos de esas secuencias que queremos detectar. Por ejemplo, seguimos en el caso de salmonela, de una secuencia de salmonela, y toda esa amplificación se produce en un termociclador. Se llama termociclador porque necesita distintas temperaturas, ¿sí? Para que se genere la amplificación. De la cadena se separa a 95 grados, se alinea la enzima a 55 y se extiende a 70 grados. Y esos van haciendo ciclos. Y entonces el equipo detecta si ha habido una amplificación de ese gen o no ha habido una amplificación. Si ha habido una amplificación, realmente quiere decir que estaría el patógeno presente. Hay equipos o kits que funcionan abiertos o hay equipos cerrados que ya te vienen con sus kits y entonces te dan el positivo o negativo en la señal. Y todo esto pues, se puede conectar con el IMSS de la empresa. Siguiendo con el tema de la PCR, hubo una modificación, que fue, en lugar de tener equipos que van cambiando de temperatura y hacen ciclos de elongación, es una enzima que es isoterma. Entonces, trabaja siempre a la misma temperatura. Esa es la gran ventaja. Entonces, al hacer duplicación de DNA se liberan fósforos que se unen a ATPs y ese ATP luego con una enzima genera luz. Y entonces el equipo va a medir luz. Y lo mismo, es un equipo cerrado, es mucho más sencillito porque no tiene que subir y bajar temperaturas y también nos daría un tema de positivo o negativo que luego habría que confirmar. Una vez que hemos visto los métodos más típicos de investigación, también se están haciendo métodos rápidos a nivel de recuento bacteriano. Entonces nosotros tenemos un equipo que sería el Tempo de Biomerie, que ese es un método de NMP automatizado. Entonces se haría una solución madre, pero en este caso ya no hay enriquecimiento, porque nos interesa saber cuánto tiene. Se inocularían las tarjetas miniaturizadas, se incubarían y el equipo nos daría el resultado. A nivel de recuentos, también hay otra técnica que sería
la impedancia, que lleva ya muchos años en el mercado, pero que se han hecho mejoras y luego encima se están incluyendo en los chips. Mediría, o sea, los microorganismos van a generar un campo, o sea, van a degradar los metabolitos que hay en el medio de cultivo, va a generar un aumento de la impedancia y entonces, cuanto más mayor es el recuento, más rápido es ese aumento de impedancia. Se hacen curvas de calibración y entonces se estiman el recuento bacteriano que hay. La ventaja que tiene es que es muy rápido, es entre 8 y 16 horas. Otros métodos de recuentos más específicos serían la citometría de flujo. Entonces os he puesto dos ejemplos. Uno sería el de la empresa Chemunés, de Biomerem. Tarda minutos el resultado y lo que se trata es de fijar con fluorescente células vivas, ¿sí? O sea, si la célula no está viva, no degrada el compuesto liberando la fluorescencia y luego eso se hace pasar a través de un capilar de modo que entra célula a célula. Hay un rayo láser que en caso de que pase la célula marcada, lo generan los detectores y eso nos va dando un recuento, ¿sí? El siguiente de citometría sería ligeramente similar, diferente al anterior. En lugar del marcaje de células hay un anticuerpo magnético. Se pasa la muestra conjugada con el anticuerpo por un campo magnético y selecciona los microorganismos que se han unido a ese anticuerpo específico. Y luego lo mismo, pasan por un capilar unicelular y mediante un láser y unos detectores detectan el número de células que hay. Y esto es, la ventaja que tiene que son casi instantáneos. Otra tecnología que se usa bastante y que luego la bioluminiscencia se va a utilizar en sensores es el ATP más bioluminiscencia. Los restos de suicidas bacterias van a tener ATP. Ese ATP con una enzima genera una luz que mide el equipo. Y eso nos da idea del nivel de suciedad que puede tener ese material. Se utiliza sobre todo en higiene porque realmente nos da una lectura instantánea. Simplemente a nivel de identificaciones ya sería el último campo. O sea, ¿qué microorganismo tenemos ahí en concreto? Cuando no estamos buscando un microorganismo en concreto, cuando no sabemos qué hay y queremos saber quién. Hay dos técnicas, bueno, vamos a hablar de tres técnicas. Una sería la secuenciación, que realmente sería metemos bases de nucleótidos marcados y al final el equipo nos va dando una secuencia genética de la bacteria que estamos estudiando y esa secuencia genética la lanzamos contra una base de datos y esa base de datos nos devuelve la identificación de ese microorganismo. Otra identificación sería el MALDI-TOF, que es Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry. Y entonces, como hay todas esas letras, eso viene a costar 250 o 500.000 euros. Básicamente es el precio de las letras. La ventaja es que una vez de que ya tienes todas las letras en tu laboratorio, cada tanda no es muy cara, con lo cual eso está bien. Y entonces realmente tenemos una muestra, con láser hacemos una ionización y luego va en un campo. Entonces, en función del peso de esas moléculas, el tiempo en el que se detectan es mayor o menor. Y entonces, en función de esos parámetros, vamos también a una base y entonces nos dirán qué tipo de microorganismo es. ¿Sí? Bueno, microorganismo o se puede aplicar para cualquier tipo de molécula. En este caso, como estoy hablando de microbiología, pues microorganismo. Y luego, por último, a nivel, lo que se está llevando últimamente, que está un poco a caballo entre 4.0 y lo que hay actualmente, es la metagenómica. Entonces, la metagenómica es una secuenciación a lo bestia. Entonces, cogemos una comunidad microbiana, por ejemplo, se está utilizando bastante en biofilms. Entonces, lo que hacemos es millones de secuenciaciones y luego todas esas secuenciaciones que hemos hecho de fragmentos de DNA se ensamblan y hay un análisis estadístico que más o menos suele costar semanas y entonces al final nos sale un cuadrito tan chulo como este. Entonces ahí los colorcitos son los filum, o sea, las familias bacterianas y te viene incluso hasta género. Entonces te dice, pues mira, pues en este biofilm tenías un 25% de enterobacterias. Dentro de esas enterobacterias tenías X salmonelas tal. Entonces esto está bien, el problema que tiene es
que tarda mucho tiempo, o sea, no es automático ni mucho menos, y pues cada encender, o sea, cada vez que enciendes el equipo son 2.000 euros, ¿no? Entonces son las dos pegas, pero realmente en equipos complejos y se meten muchas muestras, sale rentable. Y entonces, ¿qué previsiones hay para un futuro? Entonces, hemos visto lo que hay hasta ahora. Entonces, ¿qué va a venir en un futuro? Pues yo realmente, esto sería lo que se me ocurría, ¿no? O sea, realmente, ¿qué hay en un futuro? ¿Qué va a haber? Entonces, como no tengo mucha idea de lo que viene en el futuro, pues realmente, ahí estoy hablando con mi compañera Silvia, entonces ya me puso al día. Silvia García, de I+D. Lógicamente, los de I+D siempre nos ponen al día. Entonces, vimos dos proyectos. Uno sería el proyecto Decathlon, que sería, no tiene nada que ver con el deporte, sería del 2013 a 2016, métodos eficientes basados en DNA, ¿sí? Y aplicaciones in situ. Empezaban a hablar de extracción de DNA, claro, lógicamente tienes que medir un DNA, tendrás que tener un sistema de extracción que sea correcto. Hablaban de la amplificación isotérmica, que ya os he comentado el equipo ese de amplificación isotérmica, y nueva generación de secuenciación. Esas son las siglas NGS, ¿no? Pues eso, ahí estaría un poco todo el tema de la metagenémica que hemos visto y demás. Se van a decir, ¿y qué conclusiones sacaron? Porque ya ha acabado. Se van a diversificar las técnicas. Van a acabar usándose in situ. Van a unir pasos múltiples, es decir, enriquecimiento, secuenciación y análisis de datos en un solo instrumento. Entonces, todo eso va a generar una mayor instantaneidad de los resultados. Y luego había otro proyecto que sería el Aquavalence, que esto realmente era parecido al Decathlon, pero aplicado exclusivamente a aguas. ¿Sí? O principalmente a aguas. Están haciendo un estudio de los genes dianas. ¿Por qué? Porque cuanto mejor sea o más específico sea el gen que hemos detectado, mucho más fácil va a ser el análisis posterior. Ahora hay muchos problemas porque realmente hay unas zonas de genes que tienen mayor variabilidad y otras zonas de genes que son más comunes tanto a nivel de especie como a nivel de géneros. Entonces, realmente están identificando cuáles van a ser los genes dianas, ¿sí? Para identificar los patógenos. Incluso está... ¿De tiempo cómo andamos? Pues entonces voy rápido. Entonces, vamos a identificar los genes diana, vamos a integrar la preparación de la muestra, que es lo complicado, y vamos a tener métodos de concentración que no alteren. Entonces, vamos a ir un poquito agilizado. CNT ha participado en el proyecto de ResFood. En el proyecto de ResFood salió el socio israelí, generó un sensor óptico basado en un dispositivo de silicio poroso, es decir, y era realmente para E. coli. El problema es que necesitaba 1000 E. colis por mililitro para que funcionase. Pero bueno, realmente ya ha sido un avance bastante rápido. Luego, esto sería un poco un ejemplo de sensores. Lo que pasa es que sería lo que hemos visto de los equipos pasado a un sensor. Es decir, vendría la muestra, tendríamos unos receptores bien químicos o bien biológicos, un transductor, una amplificación de la señal y unos resultados. ¿Sí? Y ya por último, esto es un poco lo que os he comentado, la gran barrera. Entonces, aquí tenemos un listado de distintos receptores y lo que vemos es que realmente tenemos aquí 32, que bueno, este sería bueno, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 4, o sea, realmente el nivel de microorganismos que necesitamos todavía es muy elevado como para que podamos prescindir de ese paso de enriquecimiento que es realmente lo que retrasa, ¿no? El paso de enriquecimiento de las 16 horas, de las 24, que es lo que retrasa. Y nada, ya con esto yo creo que podemos acabar. Vale.